espiritual. Hoy tuvimos un día bastante lluvioso, pero estamos contentos de que podemos continuar, ¿verdad? Por este medio, desde casita, estar recibiendo esta enseñanza, y un saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, pues yo quiero empezar hablando algunas palabras proféticas que creo que se ligan un poquito a lo que hemos estado hablando, ¿no? Y quisiéramos compartir un poco de las cosas que Dios ha hablado a Agua Viva, y creo que eso nos va a ir conectando con el corazón para lo que Dios ha querido y desea hacer en su iglesia, ¿sí? Vimos la semana pasada las bases apostólicas, la necesidad de estas bases apostólicas, ¿verdad? Para levantar personas, levantar hombres y mujeres que puedan ser desarrollados y puedan recibir ese llamado apostólico para ser enviados, o puedan entender, comprender, ¿verdad?, en qué áreas Dios los está llamando a operar. ¿Qué pasó? Sí, ahorita. La iglesia, pues, debe de apartar, o sea, debemos de prepararnos. Por eso, qué bueno que estamos tomando estos temas, ¿no? Que ya nos están ampliando el panorama, porque creo que Dios nos está empujando a salir de las cuatro paredes al campo abierto, y más con todas las cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, esas bases apostólicas tienen el propósito de preparar, de equipar, de enseñar, para que los corazones, ¿verdad?, se unan a los propósitos que Dios tiene para estos tiempos. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, y les comparto estas palabras proféticas. Cuando terminamos la clase la semana pasada, ponía el Señor, me recordaba algunas, entonces me puse a sacarlas para poderlas retroescribir. Algunas creo que ya las hemos visto, pero aquí vemos por qué son necesarias las bases apostólicas. Entonces, esta palabra que está aquí, vemos 2003, el profeta Daryl Smith, venía de San Francisco, y dice: hay una visión que Dios me dio antes de venir a esta iglesia. Y yo le pregunté: ¿cuál es el fin de esta iglesia? ¿Qué es lo que realmente necesitas de ellos? Es que pongamos atención. Dice: entre algunas de las cosas que me contestó fue que debe ser un centro de sanidad, y que también debe ser un eje apostólico. Que ustedes empezarán a gobernar esta ciudad, y van a gobernar el clima de lo que entra y sale de la ciudad. Esta es una ciudad puerta, así como la ciudad de donde yo vengo. No solo una ciudad en la cual se entra, sino también de la cual se sale. Y Dios los está llamando a ser los que cuidan las puertas, los está llamando a gobernar las puertas, está llamando a tomar dominio en la puerta. Antes de que esta palabra, cuando estábamos buscando un lugar para establecernos en Agua Viva, de cuando estábamos en casa, ¿no? Y habíamos familias y íbamos creciendo, y todavía no entramos a lo apostólico ni nada de eso, ¿verdad? Pero algo ponía en el Señor. Recuerdo que muchas veces la oración: Señor, ponnos a las puertas de la ciudad, y ponnos a las puertas de la ciudad. Y era una oración que ponía el Señor, y hacerla, y siendo un grupo pequeño, cuando estábamos en casa, pues decían: no, pues para rentar, vamos a necesitar un lugar, a lo mejor en las afueras, o un lugar más alejado, ¿no? Porque pues las rentas son costosas y todo eso. Pero mientras manejaba, que venía a traer a Carlita para acá, y orábamos, ¿no? Y es eso, sí, abría mis ojos para ver que veía que lugar a lo mejor de rentas, pero la oración seguía estando: ponlos a las puertas de la ciudad. Las puertas de las ciudades en el Antiguo Testamento eran lugares de gobierno. Después vas aprendiendo, son lugares de gobierno. Ahí es donde se sentaban los fariseos o la gente que gobernaba las ciudades, y ahí se tomaban decisiones. Entonces, es sorprendente que Dios nos puso muy cerca del gobierno del Estado, no nomás de la ciudad, del Estado. Estamos a 5 minutos del gobierno del Estado, y empiezan a enviar profetas. Este es de San Francisco. El primero que vino, uno de los primeros que vino, venía de Barbados, y fue el que Dios, a través de él, dio la visión, y hasta desató el nombre de Agua Viva, porque sabemos Agua Viva, pero no lo vemos como un centro internacional, ¿no? Pero fue como un rompecabezas, dando piezas, ¿no?
Y aquí esa es la primera vez cuando oyes sobre un eje apostólico que ni entendíamos qué era. Pero te estoy hablando 2003 de esta palabra. Fíjate cuántos años se puede llevar en desarrollar o en el crecer, en madurar una visión para dar la luz, y también cuántas luchas, porque si los que estuvieron en estas reuniones, ¿verdad?, hubiese comprendido y desde un principio hubiésemos trabajado juntos, si hubiésemos, no teníamos todavía el conocimiento, o sea, ni hemos estado en la universidad profética, nos faltaba mucho. Como un niño, yo lo puedo decir de un niño, sabes que él va a ser un maestro, va a ser un licenciado. Pues sí, pero tiene 8 años, ¿no? Todavía le falta todo un proceso. Creo que nosotros todavía nos faltaba todo un proceso, pero ahorita que estamos hablando de las necesidades de las bases apostólicas, Dios ve hacia un futuro, ve, para él todo es presente, el pasado, el futuro, o sea, él lo sabe todo. Entonces, él siempre va a guiarlos porque sus pensamientos son más altos y trata de encaminar a su iglesia hacia lo que él necesita que seamos, ¿no? Para cumplir las necesidades de Dios y poder estar en el plan de Dios, en el mover de Dios futuro, y no quedarnos como odres viejos, simplemente reciclando lo mismo. Realmente ha sido un aprendizaje crecer y más y más y más, y siempre hay un reto por delante, siempre hay un reto por delante, porque así es la unción profética, así es la unción apostólica, ¿sí? No te recicla en un programa, no te recicla. Entonces, vemos aquí, ¿no? Esta persona le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Antes de venir, y Dios le da esta palabra. Entonces, a poner atención que Dios dice que debe ser un centro de sanidad. Por eso hemos también sacado manuales, pero ahora es el reto de cada uno de crecer en esa fe, de creer que Dios quiere hacer milagros, no solamente a través de una persona, sino a través de cada uno de nosotros, a cada una de las personas, cada los que creen. O sea, no se trata de títulos, no más porque tenga el título una persona, no, simplemente necesita gente que crea, y Dios quiere entrenarlo, ¿no? Porque dice, debe ser un centro de sanidad y también debe de ser un eje apostólico. Entonces, bueno, ahí les dejo esta palabra y necesitamos orarlo, y declarar, nosotros somos parte de este ejecutivo, somos parte de, no se hace de una persona. Todos ustedes que se están preparando son parte de esta palabra que les está tocando el prepararse como en una base que está siendo en formación, base apostólica, que se tiene que dar a luz y tiene que crecer, ¿no? Pero también otra palabra es, no menosprecies las pequeñeces, los pequeños comienzos. Todo empieza, un embarazo empieza con una cosa tan pequeña que ni cuenta se da la persona que está embarazada, ¿no? Entonces, los pequeños comienzos, sí, y tienes que mantener la visión, y a veces es difícil transmitir la visión porque no has caminado en ella, porque estás hacia adelante, porque estás en formación, porque estás desarrollando el entendimiento, las cosas de esos caminos, pensamientos son mucho más altos, pero pues si no lo desechas simplemente porque no lo comprendes, sino que vas en busca y va uno creciendo y desarrollando y enfocándose hacia la meta o hacia el área donde Dios nos está llamando. Como decíamos, si es una persona que está siendo enfocada a un deporte, pues va a practicar el deporte. Si se está enfocada a la medicina, pues se enfoca en las materias y en las áreas que le ayuden a crecer y desarrollar las habilidades para ser un gran médico, un especialista. Y no que ese es el problema hoy de las redes sociales, que la gente come de aquí, come de allá, y este me gustó, y este me gustó, no caminan hacia ningún lado, no edifican nada, simplemente, ¿verdad? Pues sí, hay un aprendizaje, un conocimiento, pero no está añadiendo algo, una estructura o algo que lleve a una dimensión mayor y a avanzar lo que dio la agenda de Dios como cuerpo de Cristo. No sé si quieres compartir algo sobre esta palabra. Bueno, fue un tiempo de inicio, cuando Dios estaba haciendo, ¿verdad? Una obra de formación, ¿verdad? Y entonces, pues, yo siento que Dios estableció desde el principio, ¿verdad? Como siempre lo hace, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fueran,
¿verdad? Para poder darle la forma que él quería. Y de esta manera, ¿verdad? Él empezó a enviar, ¿verdad? A Agua Viva apóstoles y profetas. Entonces fue la respuesta de Dios, ¿verdad? A algo que estaba en su corazón para pues esta ciudad y para esta nación. Entonces nosotros solamente, ¿verdad? Estábamos en el momento donde Dios, ¿verdad? Está haciendo las cosas y nos toca ser parte, ¿verdad? De la visión que Dios está dando, ¿no? Bueno, cuando el profeta empezó, ¿verdad? A trabajar ese tiempo que estuvo ministrando en Agua Viva, ¿verdad? Yo recuerdo que él, todas sus enseñanzas que fueron continuas, una tras otra, ¿verdad? En un tiempo muy corto. Todas las enseñanzas, ¿verdad? Tenían el propósito de poner fundamentos, ¿verdad? Tenían el propósito de edificar algo sólido, ¿verdad? Que permaneciera, ¿verdad? Y yo puedo sentir cómo pues nuestras vidas fueron tocadas, ¿verdad? Y la palabra de Dios sabemos que no vuelve vacía, así que todo lo que se sembró, ¿verdad? Pues va a producir a fin de cuentas. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues es ser cuidadosos con lo que Dios ha hablado, ser cuidadosos, ¿verdad? Y no olvidar, ¿verdad? Que si Dios habló, Dios lo va a cumplir. La Escritura declara, ¿verdad? No te dejaré hasta que haya cumplido en ti, ¿verdad? Hasta que haya hecho en ti todo lo que he dicho que iba a hacer. ¿Sí? Entonces Dios trabaja de esta manera y Él empieza, ¿verdad? Hablando por el final. ¿Sí? Yo voy a hacer, ¿verdad? Un centro de sanidad y yo voy a ser un apostólico cuando pues todavía estaba la congregación incipiente, todavía estábamos aprendiendo, todavía estábamos experimentando, ¿verdad? Lo que es moverse en la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estábamos ahí, ¿verdad? La unción del Espíritu nunca faltó, ¿verdad? Siempre estuvo, ¿verdad? Pero cuando Dios empieza a hablar tanto con este profeta Darrell Smith, ¿verdad? Como con el profeta que venía de Barbados, ¿verdad? Las enseñanzas en ambos, ¿verdad? Fueron muy tácticas y fundamentales, ¿verdad? Y fueron palabras proféticas para desatar algo, ¿verdad? Que necesitaba ser formado. Entonces, la Escritura nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que escribir la visión, ¿verdad? Y tenemos que tener un sentir de que si Dios lo va a hacer, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, ¿sí? Y entonces la Escritura dice, ¿verdad? Aunque tardare la visión, dice, escríbela, porque aunque tardare la visión, ciertamente se manifestará, ciertamente se cumplirá, ¿sí? Entonces, aunque tardare, espérala, dice, espérala. Entonces, algo que se tiene que formar en tu corazón, ahorita que me estás oyendo, ¿verdad? Es esta palabra, ¿no? Esperanza, ¿sí? ¿Qué es la fe? La certeza, ¿sí? De las cosas, ¿verdad? Que se esperan, ¿sí? O sea, como que cortando el pensamiento, ¿no? ¿Sí? Aquellas cosas, ¿verdad? Que son una certeza en tu corazón, que todavía no están y todo, pero tú ya las estás esperando, ¿sí? Y entonces de esta manera, ¿verdad? Tú empiezas a caminar y empiezas a crecer, empiezas a desarrollarte, empiezas a madurar, ¿verdad? Pero la esperanza ya está en el corazón, Dios lo va a cumplir, ¿no? Y entonces esto se tiene que unir, ¿sí? A la palabra profética personal. Entonces, una es la palabra congregacional, ¿verdad? Uno es el llamado como congregación, como unción corporal, ¿verdad? Corporativa, ¿sí? Y otra es la visión personal, lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para los tuyos, ¿verdad? Que tienen que embonar, que tienen que estar metidos dentro de la visión global de lo que Dios quiere hacer. Entonces, tú tienes que tener la esperanza de que ambas visiones se van a cumplir. Señor, tú vas a cumplir lo que tú hablaste a mi corazón que ibas a hacer con mi vida,
y qué ibas a hacer con los míos, ¿verdad? Y te doy las gracias y yo voy a estar esperando, Señor, ¿verdad? Porque yo lo veré, Señor. Quiero verlo, Señor, antes de partir, ¿verdad? De esta tierra, ¿verdad? Que tu palabra se cumple, ¿verdad? En ambos casos, ¿no? Amén. Ahora, por eso es importante, ¿no? ¿Por qué empezó Antioquía? ¿Qué hablábamos, las ciudades capitales o ciudades estratégicas, ¿no? Dios nos manda de México para acá y ahorita medita, ¿por qué estás en una ciudad capital? ¿Por qué Dios está hablando de ese, Dios nos está llamando a ser de los que cuidan las puertas, ¿no? Por eso ha sido tan insistente en la oración y tratando de convocar ahí la oración y cuidar como atalayas, la estrategia que dio para la ciudad, para la región tenía que ver como atalayas. Cuando vino este profeta también, dentro de la palabra que dio, nos hablaba mucho de la alabanza también. La alabanza nos estuvo hablando palabras muy personales que tenían que ver con la guerra espiritual, ¿no? Que ni siquiera pensábamos meter esas dimensiones. Pero por eso fíjate lo que dice aquí, las dimensiones proféticas y enseñanzas crean una dinámica espiritual que impulsarán a la iglesia en una naturaleza e impulso apostólico. Viene la enseñanza, va cambiándote la manera de pensar, te va impregnando, ¿sí? Entonces, la música, dice, en estas condiciones, junto con la atmósfera de adoración y administración al Señor, se preparan a la iglesia para tomar un nivel de responsabilidad en la región. Entonces, tiene que ver, la enseñanza tiene que ver la visión, dónde estás, la alabanza, las funciones que Dios está llamando, ¿no? Porque es lo que Dios está llamando agua viva. Y a veces estamos así, pues como que quisiera que todo el mundo lo comprendiera y eso, pero es como es el que está en el cuerpo de policía o el que está en bomberos, pues son ellos los que están llamados, equipados para eso, no están todos, pues. Entonces a veces tenemos que comprender que Dios, la riqueza o la enseñanza que nos ha dado es para poder cumplir un propósito, una necesidad que Dios tenía. Entonces, no lo tenemos a la ligera, por eso yo lo tengo registrado y te estoy hablando una palabra que ni te imaginas que te van a dar, que habla del 2003, cuando fuimos a un congreso, a un entrenamiento profético en Santa María, California, igual, nadie nos conoce, estamos en el entrenamiento y todas las palabras tenían que ver con la ciudad, con la región. O sea, tenían que ver, ¿verdad? Con gobierno. Y ahorita, pues, a los que estamos trabajando oración gubernamental, estamos entrenándonos en oración, pues sí, pues podemos estar orando por agua viva, por las necesidades, pero también hay una carga por la cuestión que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Que Dios la ha puesto, ¿ok? Otra palabra, aquí les va. Esta es Tricia Miller, ella viene de la Federación Apostólica de Iglesias y Ministerios que viene de Dallas con el apóstol Jim Hodges. Propósito, a la que viene Laura, es esta federación, es parte de los que han estado, ahí los conocimos, ¿no? Bueno, dice el Señor, empieza a orar por nosotros y dice, Señor, te doy gracias porque has puesto esta pareja en esta casa para el centro de entrenamiento que vas a levantar en esta parte de México. Y empieza a hablar de un centro. Por eso también teníamos, cuando Dios puso redes, centro de capacitación y desarrollo, tenía que ver porque no era un instituto bíblico, sino un entrenamiento, un equipamiento. Entonces, si está orando, te doy gracias que ese centro de entrenamiento no está limitado solo a Mexicali, sino que saldrá fuera de este lugar. El material saldrá de este lugar y habrá escuelas que empezarán a funcionar por toda esta región. Se extenderá al sur y aún pasará las fronteras de México. Irá a otras regiones porque es un llamado para capacitar y equipar que está sobre ellos. O sea, esto que ahorita estamos haciendo, este medio que estamos utilizando, aunque no lo estamos ahorita directamente en vivo, como un salón, ¿verdad? Pero también había que aprender cómo desarrollar, cómo enseñar, porque nunca lo habíamos trabajado con salas virtuales, nunca habíamos trabajado de esta manera y desarrollar programas de enseñanza, ¿no? Y vamos conjuntando y vamos guardando como el trigo, que venía una hambruna y guardábamos trigo y Dios usaba material y seguíamos aprendiendo y ahora había que armar y entonces hasta el momento, ¿no? Que empieza a unir
Cabos y cómo entrenar en lo profético, pero también nos une con Malasia, cómo entrenar en lo apostólico para que la visión se vaya a otro nivel. Por eso no es un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque tiene una visión profética y apostólica. Entonces, Dios, empezamos con redes, Centro de Capacitación y Desarrollo. ¿Y por qué redes? Porque habla en el libro de Ezequiel cómo el río de Dios venía y cada vez se extendía más y llegaba hasta los tobillos y luego a las rodillas, y luego era tan denso, ¿no? Y que los pescadores tenían que lanzar las redes, eran tan largas porque había tantos peces, había tanta cosecha, ¿no? Entonces, de esa parte, de esa palabra, viene el nombre de redes, ¿ok? Entonces, dice, habrá escuelas que empezarán a funcionar por toda esta región. Se extenderá al sur y aún pasará a las fronteras de México. Ahorita tenemos como ese pequeño. Ahorita creo que en la sala no creo que llegue ni a una docena o un poquito más a veces, ¿no? Pero no nos importa, estamos caminando en lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Y por eso se graba. Y algunos de ustedes van a ser maestros de estos entrenamientos o Dios los va a enviar y llevan material para enseñar y equipar a la gente con una visión, ¿verdad? Como bases donde de la gente no se sienta nada más a estar sentado y aprender y a veces entretenida, ¿no? Sino se levantan de ser ovejas a ser hijos de la casa. Entonces dice, se extenderá en la región. Dice, Señor, te doy gracias por tantos hijos e hijas en el reino, que esta pareja dará a luz muchos profetas, muchos apóstoles, muchos maestros, pastores, evangelistas serán dados a luz por causa de su obediencia a ti. Bueno, vemos entonces cómo cuando la palabra profética, ¿verdad?, es liberada, el Espíritu Santo tiene ahora material, cómo empezar a trabajar, ¿sí? Yo recuerdo que desde un principio yo empecé a enseñar continuamente, ¿verdad?, mucho acerca de la sanidad de Dios, ¿verdad?, la sanidad divina, ¿sí? Y empezar a trabajar en el área de la intercesión, ¿verdad?, la oración y la intercesión. Y eran los dos ejes, ¿verdad?, que nos mantenían trabajando en un lado, y por el otro lado estaba, ¿verdad?, la adoración, ¿verdad? Y estaba el ministerio de la palabra, ¿verdad? Entonces íbamos trabajando, ¿verdad?, el espíritu, ¿verdad?, moviendo todas las cosas, ¿sí? Y mucho del material que yo enseñaba, ¿verdad?, en un principio, se estuvo transmitiendo por más de 10 años en la KGBA, ¿verdad? Y estuvimos ahí, ¿verdad? Todos los días, a media hora, ¿verdad? Y era el material, y en todos lados, ¿verdad? Me encontraba la gente y me decía, pastor, qué bendición lo que está usted predicando, ¿verdad? Y o sea, les impactaba, ¿no? Por la manera porque era, pues, las prédicas estaban bajo el diseño de Dios, ¿verdad?, apostólico y profético, que ya había hablado a la casa, ¿no? Entonces, tenía mucho que ver, aunque fuera de sanidad, ¿verdad? Pues estaban todos estos cimientos, ¿sí? Y yo recuerdo que me daba risa, ¿verdad?, cada vez que me decían eso, porque ya estábamos muchos años adelante, ¿sí? Y Dios seguía avanzando y dándonos más revelación y dándonos más entendimiento, ¿sí? Y lo que se estaba pasando por la radio, pues era como de 8 o 10 años atrás, ¿verdad? De los inicios apenas, ¿no? Y era toda una bendición, ¿verdad? Por lo que tenía. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que sacamos un material, eran 8 CDs, ¿verdad? Era un juego de CDs para intercesión, ¿verdad? Y ese debe de estar por ahí, el máster debe de estar por ahí guardado. Y me acuerdo que muchos con los que empezamos a trabajar, ¿verdad?, a nivel ciudad, compraron ese material. Y yo me acuerdo de muchos de ellos que me decían, el corazón del intercesor, que me decían, pastores, que todavía estoy, dice, tengo ya varias semanas y todavía estoy con el primer CD y lo oigo, ¿verdad? Y me bendice, y lo vuelvo a oír y me vuelve a hablar y lo vuelvo a oír y todo, y era una revolución las que traían, ¿verdad?, con ese material de enseñanza, ¿no? Entonces, pues, por ahí se lo recomiendo, ¿verdad? Es material que ya Dios
nos preparó, ¿verdad? Y nos entregó como parte del alimento, ¿verdad? Para entrenar intercesores, ¿no? Y entonces, pues, yo sé que es una bendición todo ese material, ¿verdad? También sacamos otro compendio, ¿no? Eran, no sé si 4 o 5 enseñanzas acerca de la adoración también, ¿verdad? Que por ahí deben de andar. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pues nos lleva, ¿verdad? A tener este entendimiento. Y fíjate qué acertada la palabra. Dice, ustedes van a dar muchos hijos e hijas, ¿verdad? Que van a tener, ¿verdad? La naturaleza de los 5 ministerios. Entonces, pues qué importante fue esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desató, ¿verdad? Un trabajo en el espíritu, ¿verdad? Para poder formar, ¿sí? Una naturaleza, ¿verdad? Que era completamente bíblica, ¿no? Los 5 ministerios. Y entonces eso, ¿verdad? Pues crea, ¿verdad? Una herencia espiritual, un legado espiritual para aquellos que están siendo formados como hijos e hijas del reino, ¿verdad? Y que tienen ahora un depósito espiritual para que ellos puedan trabajar con este material, ¿sí? Y en su tiempo, ¿verdad? Muchos de ustedes Dios los va a usar, ¿verdad? También para levantar a generaciones nuevas, ¿verdad? De hijos e hijas espirituales, y ustedes tendrán material y tendrán diseños y tendrán planos apostólicos, ¿verdad? Y tendrán el corazón, ¿verdad? Para poder formar esas bases apostólicas también. Bueno, pues esto es parte de algunas palabras que se ha recibido y creo que es importante que las conozcan porque muchos pues son nuevos, tienen poco en Agua Viva, ¿no? Y qué importante orarlas, qué importante ir conociendo qué ha hablado. Y si te das cuenta, hemos tratado de movernos en esa obediencia a lo que Dios ha hablado. Y a veces no es muy, la gente no le gusta porque le gusta así como, cámbiale aquí, cámbiale allá y entretenme por acá. Pero a veces sí enseñamos como por series o por temas que se van. ¿Por qué? Porque estamos edificando y siempre tratamos de poner un buen fundamento que pueda sostener su vida y equiparlos, ¿no? Porque podríamos también dar, ay, pues ahora de qué le comparto, no, pues voy a hablarles de esto, ahora voy a hablarles de esto. No, el Señor no te suelta hasta que no sacas todo lo que tienes que traer. Y muchas cosas, pues, las tenemos en carpetas y las tenemos archivadas que ya nos alcanzaron a dar, ¿no? Pero pues ahí vamos. Sí, ¿no? Y esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando edificas tienes que ser consistente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo que se está formando, ¿verdad? Tenga solidez, ¿verdad? Entonces, yo veo cómo, fíjate, esto estuvo muy, sorprendente, es la palabra que estaba buscando, ¿sí? Vino la profeta Cheryl Ballard, ¿verdad? Y hubo un desayuno con los Monzón, un desayuno conferencia, ¿verdad? Un sábado, el año pasado fue esto, y una de las cosas que me profetizó esta profeta, ¿sí? Fue, ¿verdad? Que dice, Dios te está llevando, ¿sí? A meterte a mayores profundidades en la palabra, y tú vas a extraer, dice, misterios que aún tú mismo, ¿verdad? Te vas a quedar sorprendido de las cosas que Dios te va a hablar. ¿Sí? Y siguió hablando otras cosas. Eso fue como algo muy condensado, ¿verdad? Injertado en todo lo que ella estaba profetizando. Pero cuando ella habló eso, en ese momento, ¿verdad? Yo dije, sí es cierto, porque lo estoy empezando a experimentar, lo estoy viviendo, ¿verdad? Y entonces, pues nos damos cuenta cómo lo profético desata también, ¿verdad? Sí, y de esta manera, ¿verdad? Pues cuando nosotros edificamos, yo a veces me mantengo en lo que Dios me está hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lleva a profundizar y luego a profundizar y luego a profundizar, ¿verdad? Para que la formación sea sólida, ¿verdad? En lo que Dios está hablando. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que lo que enseña Rosalba y lo que enseño yo, no nos ponemos de acuerdo, pero están, ¿verdad? Uno y el otro, funcionando uno y el otro, ¿verdad? Apoyándose uno y el otro, ¿verdad? Fortaleciéndose unas cosas con las otras, ¿no? Y entonces es un trabajo continuo y es un trabajo, ¿verdad? De equipo y es un trabajo de coordinación.
Sí. Ahorita me acuerdo, aquí generalmente los edificios aquí en Mexicali no son altos, ahorita están empezando a ser edificios más altos, ¿no? Y ahí cerca de Agua Viva, en la Montejano, van a ser unos departamentos, ¿no? Tienen como 2 años, no ves nada, o sea, no ves nada, nomás están las fotos, y pues parece que no avanza, no avanza, pero hasta hace como un mes apenas, después de mucho tiempo, ya ves otras máquinas y apenas están levantando, están poniendo ¿cómo se llaman? Las vigas mucho más gruesas de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Por el peso que va a sostener, por el Fueron tipo 2 de años edificio. de cimientos. Entonces, así es. A veces no ves nada y la gente dice, pues es que mejor hacemos esto y hacemos actividades, eso se nota y esto. Y a veces lo del Señor es como el bambú, está creciendo hacia abajo, no se ve nada, pero cuando prende, ¡pum!, se va para arriba, ¿no? Y es esto, ¿no? Y en ese tiempo, por eso te queda un remanente. Te queda poca gente, ¿por qué? Porque se desesperaron, no se dejaron formar y porque no comprendieron la visión. Y cuando fueron engañados y sacados, ¿no? Entonces, cuando comprende la visión, pues muchas veces como se engaño o se rechaza, ¿no? Entonces, pues eso también pasa. Otra palabra, uy, déjame ver si puedo quitar esto que tengo que me está. La Iglesia Apostólica es el catalizador para los cambios y transformaciones de una región y una nación. Se necesita una iglesia apostólica, una iglesia en la dimensión apostólica, una iglesia que tenga una visión y una fuerza en el espíritu que viene de la dimensión apostólica. Entonces, parte de otra palabra, vino Sherry Ballard también en 2009, dice, es más larga la palabra, pero parte de lo que dice, él les está dando centros de impacto. Estos van a impactar la región, no serán iglesias tradicionales, serán casas de reforma, casas de reformación, iglesias inusuales, son iglesias poderosas, son iglesias en dominio. ¿Se han puesto de acuerdo los profetas? ¿Los conocían? No. Y son diferentes fechas. Aquí en estos centros de impacto, ella hablaba de Tijuana, que se iba a abrir una obra en Tijuana. Y sí, más allá, dice, no conozco el mapa, ¿no? Pero parte que habló, y creo que a ustedes de Tijuana les mandé toda la palabra, pero no hablaba de iglesias como un común denominador como hemos visto o hemos estado, sino centros de impacto. ¿Por qué? Porque Dios nos necesita. La iglesia se ha multiplicado en números y en actividades, pero no se está impactando la sociedad. No se está impactando en los montes de gobierno, no se está impactando, al contrario, mucha iglesia está siendo impactada por el mundo, por la sociedad. Entonces, Dios necesita estas iglesias apostólicas, ¿sí? Estos ejes apostólicos, porque aquí son los catalizadores del cambio y transformación de una región y una nación. Entonces, que Dios quiere que sepa que estamos a la puerta de la ciudad, que son puertas de entrada, puertas de salida, para impactar la región. No quiere que seamos una iglesia tradicional, sino casas de reforma, y tenemos que entender lo que implica una reforma apostólica. En parte hemos enseñado, pero a veces no se puede porque se pasa tanto tiempo que se olvida una cosa con otra, pero la reforma, estamos en tiempos de reforma, lleva Dios mucho tiempo hablando de esto. Esta es casa de reformación. Dios quiere una iglesia inusual, iglesias poderosas, ¿sí? Iglesias en dominio, ¿ok? Y pues por eso también nos conecta, ¿no? Eso es lo que es la red apostólica de Isaac, la red con la cual nos conecta, ¿no? Es una iglesia de mucho impacto, no es grande en tamaño, pero con una visión apostólica para impactar en la región y en otras naciones, ¿no? Bueno, ¿quieres compartir sobre aquí? Queda una palabra más. Bueno, el propósito, ¿verdad?, de la formación, de lo que Dios quiere levantar, ¿sí?, tiene que ver, ¿verdad?, con el resultado que se tenga afuera, ¿no? Una iglesia que carece de poder, del poder de Dios, ¿verdad?, que solamente, ¿verdad?, se conforma con ser una iglesia en donde cumple con las cosas básicas, ¿verdad?, como es, ya llegué, ¿verdad?, ya cumplí, es domingo, pues ya me congregué, ya di mis diezmos, mis ofrendas, ya adoré a Dios, ¿verdad?, ya escuché un bonito mensaje, ¿verdad?, y pues nos vemos a la próxima, ¿no?
Y es una iglesia que no está comprometida, es una iglesia que no está teniendo el entendimiento, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta, ¿verdad? Yo me doy cuenta de esto. ¿Por qué? Porque cuando hay verdadero compromiso, mira, en todos nuestros años en que nosotros crecimos en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, tanto en la Ciudad de México como cuando llegamos aquí a Mexicali y estuvimos apoyando a una iglesia de aquí de la ciudad, Rosalba y yo nunca faltamos a una reunión, o sea, nunca, o sea, siempre estuvimos comprometidos, ¿verdad? Con Dios, ¿sí? Siempre ha habido una reunión entre semana y una reunión el domingo, ¿verdad? En la Ciudad de México eran todos los miércoles, ¿verdad? Y también aquí en Mexicali eran todos los miércoles. Y entonces, nunca faltamos a una reunión de miércoles, ¿verdad? Y nuestros niños iban, ¿verdad? Estaban chiquitos y nuestros niños estaban ahí, ¿verdad? Y luego tenían que ir a las escuelas, pero estaban en la reunión también, ¿verdad? Y al día siguiente a las escuelas, ¿sí? Y además de eso, pues teníamos las otras reuniones que había, que de matrimonios, que de ensayos, o sea, siempre vivimos, ¿verdad? Vivimos, ¿verdad? En la vida de Dios, en la cultura de Dios, ¿sí? Y yo veo una diferencia, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo y en esta región que estamos viviendo, ¿sí? Yo veo que no hay el compromiso, ¿verdad? De las gentes que yo conocí, ¿verdad? Todas eran fieles y fervientes y no faltaban a una reunión. Siempre nos veíamos ahí y crecimos juntos, crecimos, ¿verdad? Como una gran familia, ¿verdad? Y en todo tiempo, ¿verdad? Nos veíamos, nos apoyábamos, nos reíamos juntos y trabajábamos juntos para la obra de Dios. Entonces, de ahí, ¿verdad? Este compromiso es donde Dios empieza a edificar los corazones y empieza a edificar a los instrumentos que él va a usar para poder levantar una iglesia que sea poderosa, una iglesia que tenga dominio, ¿sí? Entonces la formación es importante, ¿sí? Es importante, el discipulado es importante. ¿Cómo ha costado que Aguaviva entre, verdad, en estos tiempos de discipulado? Ha sido una guerra, verdadera una guerra. ¿Por qué? Porque la mentalidad, ¿sí? La mentalidad de esta región es muy, muy diferente. Y yo no sé qué le pasa, yo no sé qué tiene esta región, ¿verdad? Pero hay que luchar para que la gente pueda decidir simplemente. Date cuenta los viernes, ¿cuántos están congregándose los viernes, verdad? Pues tú te das cuenta, oye, pues ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hay ese compromiso? O sea, no se trata de uno, no es lo que Dios quiere formar, lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y entonces se trata, ¿verdad? De que el corazón, ¿verdad? Que permanece en Dios, ¿sí? Por eso dice Jesús, ¿verdad? Si mi palabra permanece en ti y tú permaneces en mí, entonces, dice Dios, entonces, ¿verdad? Serás verdaderamente mi discípulo. ¿Sí? Entonces, esa formación, ¿verdad? Que Dios quiere traer es lo que va a levantar a una iglesia, ¿verdad? En la vida de poder, ¿sí? La unción del Espíritu Santo se va a derramar en aquellos que están siendo, que se están preparando y que están buscando a Dios, que tienen ya un deseo en el corazón, ¿verdad? Por esa vida de comunión con el Espíritu Santo y por ese compromiso con la palabra de Dios, ¿verdad? De aprender, de estudiar, de equiparse, ¿sí? Tiene que ser un fuego en el corazón que te mantenga, ¿verdad? Pegado a la palabra de Dios. Bueno, última palabra. Este vino del apóstol Ricardo, y fue hace poquito también, 2016. Dice, oigo al Señor decir, es tiempo de reabrir las escuelas. Tuvimos un tiempo donde ya no dimos la universidad profética, estamos muy ocupados, diferentes situaciones, no se había dado, pero dice, es tiempo de reabrir más entrenamientos, más capacitación. Aunque veo que lo están haciendo, pero lo veo en diferentes áreas. Veo la escuela de alabanza, la escuela de música, la escuela de artes, la escuela profética, la escuela de lo apostólico, la escuela del espíritu, la escuela de oración, la escuela de intercesión, ¿sí? Entonces, eso todo es parte de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica se mueve en las dinámicas del espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Entonces hay que aprender a oír al Espíritu Santo, hay que aprender a ser guiados, hay que desarrollar las habilidades, hay que entrar, ahorita sí estamos viendo cómo nos está hablando de la alabanza, llevarlo a otra dimensión, está hablando, desatando lo profético con la alabanza, nos ha hablado de las artes también,
pero a veces la gente no trae esa visión, simplemente pues no checa aquí, esto es allá y esto es acá y se compartimenta, ¿no? Dios en la iglesia y yo aquí en mi casa, cada quien lo suyo, ¿no? No, y Dios quiere entrenarnos que tengamos una visión y que se levanten maestros en esas áreas que nos puedan apoyar, que tengan el DNA apostólico, profético, que tengan el DNA de lo que Dios está haciendo para que edifiquen igual, no porque tenga un talento en un área, musical o algo así, pero hay otra cuestión del mundo, hay otra mentalidad, no va a funcionar. Necesitamos hijos que tengan la visión, que puedan enseñar con el mismo corazón que Dios, ¿verdad? Dice el Señor, yo los he llamado a ser un centro de capacitación y un centro de entrenamiento donde vendrán ciudades y vendrán naciones a ser capacitadas, a ser entrenados, y empezaré a traer nuevamente gente con un anhelo y un deseo de ser capacitados, de ser entrenados, de ser edificados. Hijo mío, nuevamente voy a darte influencia con los hombres, aún con otros ministerios, otros apóstoles, otros profetas y con otros ministros dentro de la ciudad. ¿Ok? Pues es parte, ¿no? Que se va complementando una palabra con la otra. Y bueno, vamos a continuar con esto, ¿verdad? El propósito de estos centros apostólicos es en esos lugares se lleva toda una vida y se quiere levantar hombres que no solo sean fieles, pero que también representen al pastor principal en todos sus intereses. Esto lo vimos la semana pasada, que representen el reino, que representen lo que Dios está haciendo, que representen la visión, ¿sí? Porque también nos ha tocado, ¿no? Que por ejemplo, impartíamos, ok, esto es lo que requerimos, o sea, necesitamos, y a la hora, pues, hacían otra cosa, o sea, lo que enseñamos no lo volteaban por otro lado. Entonces, no representan muchas veces los intereses y crear una confusión en la gente, crea una situación de confusión, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos vivido y creo que todos los pastores lo han vivido. Por eso les decíamos la clase de ayer, ¿no? Es tan difícil cuando no se ve una visión global, una visión de la casa, ¿no? Dice, no es difícil levantar líderes carismáticos con talento, habilidades y dones para el ministerio, ni tampoco es imposible levantar poderosos predicadores con los 5 ministerios en la casa. El problema es que solo un pequeño porcentaje están realmente bautizados con el espíritu de hijo en la casa. Dios dijo, lo voy a hacer con los nacidos aquí, lo voy a hacer con los hijos. Entonces necesitamos mover nuestra mentalidad pastoral a un nuevo paradigma para dar tutoría y paternidad a aquellos hijos que no tan solo servirán fielmente, pero que nos representarán completamente en espíritu y en intereses, ¿ok? Entonces aquí vemos ya la palabra, vamos a entrar a lo que es el tema de los hijos, ¿sí? ¿Quiénes son los hijos? Okay. Dice esta porción, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de las buenas noticias. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Filipenses 2, del 19 al 24. Entonces estamos escuchando el corazón de Pablo como apóstol, ¿verdad? Como un padre espiritual. Estamos escuchando el sentir de su corazón y el aprecio y el amor que se ha unido, ¿verdad? A ese corazón de un Timoteo, ¿verdad? Como un hijo espiritual. Y Pablo sabía, dice, es que no hay otro que esté a mi lado. No encuentro a otro, ¿verdad? Que tenga el mismo sentir que hay en mi corazón, ¿verdad? Que tenga el mismo ADN, ¿verdad? Que tenga la misma carga por la iglesia como yo la tengo, ¿verdad? Pablo tenía una carga porque la iglesia madurara, porque la iglesia creciera, porque la iglesia saliera de los engaños y de los errores, ¿verdad? Aunque ya se movían
en los dones espirituales y todo, pero sabía que todavía tenía que trabajarse con la iglesia en la formación de esos verdaderos corazones como el de Cristo. Entonces, Pablo, ¿verdad? Pues no solamente está recomendando a Timoteo, sino que les está diciendo, hey, ustedes saben, ¿verdad? Lo que Timoteo representa, ¿verdad? A mi lado, ¿sí? Es como un hijo con su padre, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Lo voy a enviar para que él trate con ustedes como yo trataría con ustedes, ¿verdad? Porque él busca lo mismo de ustedes que lo que yo busco, ¿verdad? Por ustedes. Él está preocupado de las necesidades que hay en ustedes como iglesia, como yo le estoy preocupado. Y yo sé que las decisiones que él tome, ¿verdad? Y las cosas que él haga, es como si yo mismo las hiciera, ¿verdad? Él me va a representar delante de ustedes, ¿sí? Y entonces, Pablo sabe, ¿verdad? Que podía confiar plenamente en Timoteo, ¿verdad? Bueno, Timoteo, ¿verdad? Pues también es un enviado, ¿verdad? Se los estoy enviando, dice, ¿sí? Entonces, la carga apostólica, ¿verdad? Libera, ¿verdad? A los hijos en un manto apostólico, ¿verdad? Para que puedan representar realmente, ¿sí? Lo que es el corazón paternal y lo que es el corazón apostólico, ¿sí? Timoteo se iba a preocupar, ¿verdad? Por la iglesia, de la misma manera que el papá espiritual se estaba preocupando por él. Entonces Timoteo, ¿verdad? Estaba siendo, ¿verdad? Formado y había crecido, ¿verdad? En un sentir paternal, ¿verdad? Para que él pudiera también transmitir ese corazón paternal del corazón de Dios. Amén. Ahorita pensando en la política, ¿verdad? Con lo que está pasando en México, el presidente, y cuánta gente no entra al partido, y no, sí, que la transformación, y tenemos el mismo corazón, y ya nomás se posicionan, y ya desde esas posiciones el corazón cambia, ¿no? Ya están buscando sus propios intereses políticos, sus propias carreras políticas, y empiezan a cambiar. Entonces, igual a veces sucede así en la iglesia, ¿no? Dice el Pablo creo que tenía muchos seguidores, pero no tenía, solamente él, o sea, solamente él podía confiar en un Timoteo, que no iba a usar a la iglesia para sus propios intereses, sino que verdaderamente tenía el corazón del Padre. Fíjate que se me movieron los de estos. Sí, no, bueno. Pues así. Bueno, es el hijo, ¿no? El verdadero, es que me faltan unas información que falta aquí, voy a tratar de. Bueno, es bautizado, el hijo es bautizado con el espíritu del hijo, tiene la pasión de revelar la vida y naturaleza del Padre, de la misma manera que Jesús vino a revelar al Padre. Sí, nos está hablando de los hijos, ¿no? Los hijos tienen esa pasión de revelar la vida y naturaleza de los deseos del Padre, como Jesús lo hizo. Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ¿no? Y decía aún, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces Jesús nos da el ejemplo, él representaba los intereses del Padre. Ellos desarrollan la misma percepción y discernimiento que el Padre. Sus percepciones se han ajustado tan bien que son capaces de evaluar el estado y la naturaleza de cualquier problema con precisión, ¿sí? Lo que les permitirá al Padre tener un panorama de la situación para poder dar un consejo que se necesita para su restauración. Si el Padre envía a un hijo, ¿verdad?, a trabajar en un área, en un lugar, y tiene el mismo corazón, va a percibir las cosas como el Padre las percibiría. Y cuando tenga un reporte, una evaluación, podrá tratar los temas o las cosas que realmente sabe que el Padre es lo que necesita saberlo, ver en panorama como lo vería el Padre, ¿no? Quiero compartirte dos palabras, ¿no? Dos escrituras. En el libro de Génesis, capítulo 22, dice la escritura, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Sí? Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, Abraham tuvo la revelación, ¿verdad?, de la provisión de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál era la provisión de Dios? Pues un sustituto para su hijo, ¿verdad? El hijo de Abraham iba a ser sacrificado, y en el corazón de Abraham, ¿verdad?, había tanto amor por Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? De la misma manera que el padre estuvo dispuesto a sacrificar a su
amado Hijo Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando Abraham está a punto de sacrificarlo, ¿verdad? El cielo le dice, hey, detente, no lo hagas, ¿sí? Y entonces Abraham, ¿verdad? Pues alcanzó el testimonio, ¿verdad? De que era amigo de Dios, ¿verdad? De que había sido justificado, ¿sí? Y Dios le entrega un sustituto para que su hijo, ¿verdad? Pueda cumplir el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Así como Jesucristo, ¿verdad? Fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Pero fíjate qué curioso que Abraham, ¿verdad? En ese monte, ¿verdad? En ese lugar del sacrificio, ¿verdad? Abraham declara, ¿verdad? Este lugar se llama Jehová proveerá, ¿sí? Este lugar se llama, ¿verdad? El lugar donde la provisión de Dios, ¿verdad? Nos es entregada, ¿sí? El sustituto, el hijo sustituto nos es entregado, ¿sí? Y entonces, si seguimos leyendo, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, no me lo rehusaste, dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, ¿sí? Y multiplicaré tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, dice, y escucha esto, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿verdad? Tu descendencia, ¿verdad? Tus hijos, dice, poseerán la puerta de tus enemigos. Quiere decir, ¿verdad? Que los hijos de Abraham, ¿sí? Se iban a parar en la puerta de gobierno, ¿sí? E iban a negociar con el enemigo, ¿verdad? Y iban a tomar dominio sobre el enemigo, iban a establecer, ¿verdad? La autoridad de dominio, ¿verdad? En ese monte. Bueno, quería leerte esto porque, ¿sí? El que provee los hijos es Dios. O sea, Dios es el que da los hijos a los padres, ¿sí? En una ocasión yo les comentaba a ustedes, ¿sí? Los hijos, ¿verdad? Porque todos hemos sido hijos, ¿sí? No escogimos, ¿verdad? A quiénes iban a ser nuestros padres o en qué casa queríamos nacer, no. La voluntad de Dios nos hizo nacer, ¿verdad? Y el que nos entregó a nuestros padres fue Dios, ¿sí? Dios permitió que nosotros naciéramos de un padre específico. Estaba eso en el corazón de Dios. Entonces, el que provee, ¿verdad? Dios es el que provee, ¿sí? A los padres de hijos, ¿sí? Y entonces dice que el propósito de los hijos está la promesa de Dios. Escúchame, la promesa de Dios es que los hijos, ¿sí? Poseerán las puertas de sus enemigos. ¿Sí? Van a ser tus hijos los que se pongan a un lado de ti, ¿sí? Y los que funcionen en la autoridad de poder, ¿verdad? Tomando las puertas de los enemigos, que es lo mismo que dice Jesucristo cuando habla con Pedro y le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del enemigo, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, dice, las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos se levantarán, dice, y poseerán las puertas del infierno. Quiere decir, ¿verdad? Que van a ser los hijos espirituales, los hijos de Dios espirituales, los que tengan la autoridad para cerrar las puertas del infierno. ¿Ven? Ok. Bueno, entonces un verdadero hijo puede ser enviado para representar a su padre, pues ya lo vimos con Jesús, y un verdadero hijo puede percibir y leer proféticamente las situaciones, por eso han desarrollado esta percepción, están tan conectado con el papá, con la visión, con el sentir, que puede percibir las cosas como el padre los percibiría, ¿sí? Vemos aquí 1 Timoteo 3, 14:15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hubo momentos que Pablo no estaba presente con Timoteo, pero servían las cartas, ¿no? Y a través de las cartas él seguía dando instrucciones, seguía verificando la vida de este joven, que en un principio pues fue su mamá y luego fue la abuela, ¿no? Es un joven que fue enseñado, ¿no? Y aprendió. Y luego dice, otras cartas que le escribe Pablo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo
que de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces persiste, le echa porras, échale ganas, ya lo que has aprendido, lo cual estás persuadido, conoces las Escrituras, ¿no? Entonces Pablo sigue impartiendo a su hijo Timoteo, le sigue enseñando, ¿no? Que no le dé temor, por ejemplo, también esa parte Timoteo, que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder y amor, dominio propio. ¿Por qué? Porque sí da temor, y a lo mejor había gente mayor o gente más con mayor conocimiento, y era un joven. La iglesia estaba llena de gente ya adulta y Ajá, conocedora de, sí, de la ley de Jehová, ¿no? Por eso requería que el joven pues consultaba a Pablo, Pablo le escribía, no podía percibir los temores en los cuales estaba y pues le daba instrucciones. Entonces, para levantar hijos de este calibre, el padre necesita del Espíritu, partición de espíritu, de sabiduría, y capacitarlos con precisión para andar de manera acertada en sus caminos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿verdad? Que los hijos sean preparados para poder, ¿verdad? Pararse en esa estatura de autoridad, ¿sí? No importa la edad, en el Evangelio no importa cuántos años tengas tú de conocer a Cristo, no. Se trata de cuánto de Cristo está formado en tu corazón, lo que te va a dar la autoridad, lo que te va a dar la estatura. Pueden ser personas que están empezando apenas su caminar, ¿verdad? Con Dios y tú ya tienes 20 años de cristiano, ¿verdad? Y pues no has visto moverse la unción sobre tu vida como tú quisieras, ¿sí? Pero viene un jovencito que apenas está conociendo y Dios lo empieza a usar y empieza a ver milagros y empieza a ver manifestaciones y todo. ¿Por qué? Porque Él permitió que Cristo fuera real en su vida, ¿verdad? De una manera asombrosa. Entonces, los hijos, ¿verdad? Los hijos dependen de la impartición del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría y revelación, ¿sí? De la capacitación, de la manera acertada de preparar su vida, ¿sí? Y eso es a lo que vamos ahorita, lo que te quería compartir, ¿sí? Y entonces el apóstol, ¿verdad? Le está escribiendo a su hijo y le da instrucciones sobre la forma correcta de conducirse en la familia de Dios, ¿sí? Y entonces en la familia de Dios hay que tratar con diferentes mentalidades, diferentes formaciones, ¿verdad? Diferentes creencias, ¿sí? Y tú tienes como hijo que estar, ¿verdad? Bien firme en tus convicciones y saber, ¿verdad? Que lo que has recibido, la impartición, el depósito espiritual, ¿verdad? Con el cual, ¿verdad? Te ha sido transferido, viene, ¿verdad? A fortalecer tu vida, ¿sí? Y viene a sostenerte. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que Pablo como maestro, ¿verdad? Sobre su hijo Timoteo, ¿sí? Le dice, ¿verdad? Permanece, ¿verdad? Permanece, persiste, continúa, ¿no? O sea, no te intimides ante las personas, no te intimides ante la gente, no te intimides ante los que quieren usar, ¿verdad? El conocimiento para avasallar a otros, no. Sí, tú, ¿verdad? Tú, si has aprendido de una buena fuente, has aprendido de mí, le dice Pablo, ¿verdad? Y lo que yo te enseñé, dice, te ha persuadido de que estás en la doctrina correcta, ¿verdad? Todo esto que has aprendido, ¿verdad? Te ha dado firmeza en tu convicción, en tu corazón, entonces mantente firme, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, fíjate, desde chiquito, ¿verdad? Timoteo fue preparado con la instrucción, con la palabra de Dios, pero cuando viene ahora Pablo como padre espiritual y como maestro de la palabra, ¿verdad? Lo mete en la vida de revelación. Él sabía las escrituras, pero ahora entra en la revelación de la palabra, ¿verdad? Y esta palabra dice, te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo estaba recibiendo, ¿verdad? Una impartición que le permite, ¿verdad? Pararse con firmeza y con una convicción de corazón de que lo que él conoce, ¿verdad? En lo que él ha recibido de revelación, ¿verdad? Lo mantiene en la posición en la que Dios lo quiere levantar. ¿Sí? Estas instrucciones, dice, formarán paradigmas y le permitirán a los hijos caminar prudentemente en su ausencia, ¿verdad? Cada vez que el padre falte, el hijo puede tomar, ¿verdad? Las riendas de las situaciones, las riendas de la iglesia y saber que la iglesia se mantiene firme también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay firmeza en el corazón del hijo.
le permitirá ver ciertas situaciones como su padre vería y el hijo tomará las decisiones como las tomaría su padre. ¿Amén? Entonces, nada más con esto, el Salmo 127 que usamos siempre, ¿verdad? Para presentar a los niños, dice la Escritura, bienaventurado el hombre, bueno, dice que herencia de Jehová son los hijos como saeta en manos de valientes, ¿sí? Así son los hijos sabidos en la juventud, como saetas en manos del valiente. Y luego dice, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de saetas, ¿verdad? La aljaba está llena de saetas. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué el valiente no será avergonzado? Porque tiene saetas que están bien preparadas y sabe que el hijo se parará a su lado, ¿verdad? Y ahora será uno que represente al Padre con dignidad, ¿verdad? Y que sea reconocido, ¿verdad? Por su firmeza y sea reconocido por su preparación. ¿Sí? Entonces, ¿no hay temor? No debe de haber temor, ¿sí? El enemigo usa el árbol del conocimiento del bien y del mal para tratar de intimidar, ¿verdad? Y para tratar de confundir y para tratar de engañar. Ahora, el padre no va a manipular, el padre ama, el padre quiere educar, el padre quiere lo mejor de los hijos, ¿no? Pero cuando el hijo no tiene el corazón del padre, pues va a tratar de manipular a los otros, va a tratar de manejar a las otras personas. Entonces, no representa bien al padre. Y muchas veces también se ve eso, ¿no? En la ausencia del padre, a ver quién toma las riendas y él despapalle, ¿no? Y ya perenganito y aquí se está. ¿Por qué? Porque no tiene el corazón del hijo. Muchas veces es el protagonismo, ¿no? Yo creo que todos que tenemos hijos, ¿no? A veces, si le dabas la autoridad a uno y los otros, ¿por qué, no? O el otro ahora empezaba a mandar peor que con la mamá o lo hace el papá y corregir y ahora se pone muy estricto lo que no hacía antes, ahora no obedece. No tiene el mismo sentido, pero ahorita quiere aprovechar la oportunidad que tiene, ¿verdad? De dirigir y corregir y es con la mentalidad del mundo. El que quiera ser grande aprenda a servir. Nosotros si tratamos con respeto, si nosotros tratamos con educación a la gente, pues así también los hijos deben de tratar a los demás, ¿no? Otro punto, vamos a leerle aquí porque no viene. Bueno, en la medida que los hijos tengan un espíritu afín al de su padre, ellos poseerán la misma pasión y dimensión del espíritu que él tiene. ¿Sí? Importante. Sí, a la medida que tengan ese espíritu afín. Aquí me gustó esta foto, fíjate cómo está el hijo, ¿no? Está pequeñito y todo eso, pero cómo se está viendo el reflejo del padre. Se sentirán tan fuertes como su padre y su naturaleza espiritual e impulso reflejarán al del padre. Va a aprender a rugir, a lo mejor todavía se oye como un gatillo, ¿no? Pero va a aprender a rugir como el padre, ¿no? Va a aprender a tener la fuerza del padre. Podrán ser diferentes en su personalidad y la expresión de su carácter, ya que no son clones, o sea, Dios no nos saca como maquila, no quiere que seamos iguales, no, todos los hijos son diferentes, tienen diferentes habilidades, entonces, pero van a ser fuertes en el espíritu, van a tener su propia expresión personal, pero llevan el mismo espíritu, ¿sí? Tenemos el DNA del Padre Celestial y es lo que va formándonos a nosotros, ¿no? Dice pero la dinámica interior de su vida espiritual es la misma del Padre. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? ¿Qué estamos tratando? Que aprendamos a movernos en el mismo espíritu, en el mismo sentir de Cristo, ¿sí? Ya que el impulso espiritual y pasión son similares al del Padre, ¿sí? Está siendo formado. Por eso en la relación, dime con quién andas y te diré quién eres. Va la manera de hablar, el comportamiento, las reacciones se van aprendiendo muchas veces, de los padres a los hijos van impartiendo y me imparte el conocimiento, pero cada uno es diferente, pero lo que tenemos que movernos es el mismo espíritu que hubo en Cristo, la misma dimensión, la misma compasión, el mismo poder. Así es. Una de las cosas que impactan más la vida del hijo, ¿verdad? En relación a su vida de apego a su padre, ¿verdad? Es el aprender, ¿verdad? A imitar al padre, ¿verdad? El hijo aprende por imitación, ¿sí?
Y entonces cuando viene la palabra de instrucción, el hijo que ya está imitando al padre, empieza a tomar la misma naturaleza del padre, empieza a tomar la misma manera de pensar de su padre, empieza a tomar el mismo consejo, ¿verdad?, que imparte el padre, ¿sí? Y empieza a aplicar, ¿verdad?, los consejos que al padre le funcionaron. Ahora el hijo empieza a descubrir que también le pueden funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tomando del mismo manto, ¿sí? Entonces el hijo aprende, ¿verdad?, que Dios le ha entregado a su padre espiritual, le ha entregado un manto, ¿verdad? Y el hijo dice, yo quiero ese manto, ¿sí? Es como un Elías y un Timoteo, ¿verdad? Elías, ¿verdad?, tenía el manto, ¿verdad? Y tenía un hijo, ¿verdad?, que quería ese manto, ¿sí? Y ahora, ¿verdad?, está Timoteo, ¿verdad?, que es hijo y quiere el mismo manto que tiene su padre, ¿verdad?, que es Pablo, ¿sí? Un manto apostólico, ¿sí? Entonces tenemos estos dos casos, ¿verdad?, Elías y Timoteo, y Timoteo dijo, sí, yo no te suelto hasta que yo reciba lo mismo que está sobre ti, pero lo quiero doble, ¿verdad? Y pidió la doble unción sobre su vida, ¿sí? Y Timoteo, ¿verdad?, pues pudo caminar, ¿verdad?, en el manto apostólico del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un hijo espiritual, ¿verdad?, que estaba bajo el mismo manto, ¿sí? Y en él se pudo manifestar el mismo poder y la misma unción que había en el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que aunque es padre e hijo, ¿verdad?, pero cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su propio carácter, cada uno tiene su misma manera de decir, su propia manera de decir las cosas a su modo. Entonces, la palabra es la misma, sí, pero cómo la digas, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Cómo la impartas tú, cómo la prediques tú, cómo la profetices tú, ¿sí? Cómo la declares tú, ¿verdad? Pues tiene tu carácter, tiene tu esencia, tiene tu naturaleza, pero es la misma palabra, ¿verdad?, que el Padre espiritual está, ¿verdad?, declarando, profetizando y está lanzando, está soltando a los aires espirituales, ¿sí? Y entonces el Hijo aprende cómo ministra el Padre. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo aprende? Pues caminando al lado de él, ¿verdad? Y ministrando. Cuando el Padre está ministrando, el Hijo está a un lado, ¿verdad? Y está aprendiendo cómo moverse, ¿verdad?, en el fluir del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que los entrenamientos, ¿verdad?, se empiecen a convertir, ¿sí?, en un tiempo de formación también, en un tiempo de aprendizaje, ¿verdad?, y en un tiempo de moverse con libertad en el Espíritu. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que el Hijo tiene un espíritu afín al del Padre, similar. Y ahorita recordaba de Elías con Eliseo que hablaba Sergio, ¿no? Tenían espíritu afín. Había más profetas, pero como la impartición vino sobre un Eliseo que tuvo un espíritu afín y que honraba al Padre y que seguía, ¿no?, las pisadas. Pero no sucedió lo mismo con Gehazi. Eliseo tuvo su siervo Gehazi, que no tenía un espíritu afín. Cuando Naamán llega con la lepra, ¿verdad?, llega y aún traía regalos para el profeta, ¿no? Y todo eso. El profeta no lo recibió, él no estaba cobrando por sus servicios, ni lo recibió, ¿no? Y como no recibió, Gehazi tenía otro espíritu, no representaba al profeta. Y en cuanto se metió el profeta, se descuidó, Gehazi se fue detrás de Naamán, a mí le mintió, y le dijo pues que su amo lo había enviado y que le diera algunas vestimentas y que le diera dinero, ¿verdad?, porque iba a recibir a las personas. Ese no era el espíritu del Padre. Ese es el problema, que se quiso aprovechar y pensando que nadie se iba a enterar, pero Dios pues le revela al profeta la condición y desgraciadamente Gehazi, que pudo haber dado continuidad, recibido una mayor porción, un llamado y quedar registrado como otro gran profeta de Dios y sus milagros. Imagínate que Eliseo, ¿verdad?, pidió la doble porción del espíritu de Elías y la recibió. Sí, hizo el doble de milagros, hizo el doble de lo que había hecho Elías, ¿verdad? Y Gehazi pudo haber recibido el doble de Eliseo. O sea, hubiera pedido, bueno, yo quiero el doble del espíritu de lo que hay en mi padre Eliseo. Pero, ¿verdad?, el corazón de Gehazi no era un corazón de hijo espiritual, era un corazón de siervo. Yo estoy sirviendo, soy siervo nada más del profeta Elías, ¿verdad? No es mi padre, no lo veía como un padre espiritual. Entonces, el hijo, ¿verdad?, es el que decide, ¿verdad?, si camina en el espíritu del hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que recibir ese espíritu, ¿verdad?, de hijo para poder caminar como hijo, ¿no? Entonces, qué importante es pedirle, ¿verdad? Dios, muéstrame quién es mi padre, ¿verdad? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es lo que tú estás formando para mí, ¿verdad? Y que yo pueda ser parte de. Sí. Y de esta manera, ¿verdad?, poder tener acceso a la unción.
Bueno, el espíritu de Giezi era codicioso, aprovechado, y lo que recibió fue lepra. O sea, ahí quedó leproso y se le acabó el corrido, ¿no? Y vemos que a lo largo de la escritura, ¿no? Dios levantó hombres, el profeta, pastores, bueno, sacerdotes, profetas, pero en muchos casos los hijos no tuvieron el mismo sentir del padre. El mismo David le pasó Samuel, el hijo, sus hijos. Entonces, que es importante que el hijo se identifique con el padre, ¿no? Y que pueda ser enseñado como una saeta para que pueda dar en el blanco y pueda ser efectivo. Bueno, pues aquí vamos a terminar hasta este punto. Esperamos que haya sido de gran bendición tanto lo que estuvimos compartiendo de la importancia de las bases apostólicas, lo que Dios ha hablado a la casa donde estamos, las palabras proféticas, y que ahorita vamos a entrar a la necesidad de hijos espirituales. Y también, pues, hace unos años también hubo otra profeta que nos hablaba de eso, ¿no? De transicionar de ovejas a hijos, y ahorita lo vamos a comprender mejor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, esta clase, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que tú estás, Señor, extendiendo nuestro entendimiento, Señor. Estamos recibiendo, Señor, a través de las palabras proféticas, Señor, que han sido dadas en la casa, Señor. Señor, tú estás extendiendo nuestro sentir y nuestra mente, Señor, abriéndose, Señor, a la profundidad de lo que tú quieres hacer, Señor, con Agua Viva, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás formando hijos espirituales, Señor, y estás formando, Señor, una iglesia, Señor, que tenga un corazón, Señor, para poder, Señor, recibir, Señor, la impartición de las bendiciones que tú tienes, Señor, de la herencia espiritual que tú tienes, Señor, para cada uno, Señor, del legado espiritual que tú tienes para las vidas de cada uno, Señor, para que cada uno de los hijos espirituales, Señor, pueda cumplir su llamado, pueda cumplir su propósito, Señor, y pueda, Señor, alcanzar la estatura, Señor, de poder representar, Señor, al Padre de la casa, Señor, a donde quiera que es enviado, Señor. Gracias, Señor, porque habrá en los hijos espirituales esa confianza, Señor, de saber que a donde van, Señor, representarán dignamente, Señor, el mensaje, Señor, la palabra, Señor, la oración, Señor, y el fluir, Señor, de la unción, Señor, para lo cual tú los uses, Señor. Te damos gracias porque de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Que Dios les bendiga. Bye bye, pues buenas noches. Que tengan muy rico descanso, que se den rico.